Pero si usted se acuerda, si no se acuerda, se la voy a leer. Tomando algunas de las cosas que ustedes dijeron que cuál era el propósito de la Iglesia Jesús el Rey, quedó así: un lugar de refugio, que comparte el Evangelio y enseñe a otros a seguir a Jesús, donde se formen discípulos que extiendan el reino de Dios, donde quiera que vayan. Ese es el propósito de la Iglesia Jesús el Rey. Y hermanos, en esta tarde, quiero que busque en su Biblia, póngale separador si todavía tiene, Lucas 4, vamos a empezar en Lucas 4, después nos vamos a ir a Efesios 1 y ya vamos a terminar con Hechos 1. Y en esas 3 citas vamos a estar meditando el día de hoy. Si lo tiene en el celular, no importa, lo buscamos al momento. ¿Por qué quiero recordarle el propósito de Jesús el Rey? El tema de hoy es una iglesia como Jesús, una iglesia con propósito. Saben, hermanos, el propósito es algo muy importante porque una cosa sin propósito pierde su valor. Es decir, este micrófono tiene como propósito amplificar la voz. Si en algún momento este micrófono deja de servir, ya no se puede reparar, ¿para qué nos sirve aquí? Se convierte en chatarra. Una cosa, un objeto tiene un propósito. Y yo le invito a que cada cosa en su casa también tenga un propósito. Porque de otra manera nos convertimos en acumuladores de cosas sin propósito, que no sirven y que nos van nada más ocupando espacio, haciendo telarañas y quitando espacio visual. Así son las cosas también en la vida. Cuando algo no tiene un propósito claro, ni sabe. ¿Y sabe por qué en ese tiempo, meses atrás, escribimos el propósito de Jesús el Rey? Porque aunque nosotros sepamos que como iglesia nuestro propósito es extender el reino de Dios y es llevar el evangelio a toda criatura, yo no sé usted, pero a veces se olvida. Es decir, bueno, ¿y para qué construyeron una iglesia aquí? ¿Y para qué construyeron un templo en este lugar? Tenía un propósito. Hay un para qué. Escribiendo esta meditación me estaba acordando que un tiempo estuve dando clases de español para extranjeros. Nuestro idioma es muy rico y cada palabra tiene un propósito, por cierto. Y a mí me llamaba mucho la atención cómo hay 2 preposiciones con las que los extranjeros batallan mucho. Para y por. En inglés es la misma palabra, for you, for me, for work, for thing, es lo mismo. Pero en español tenemos una gran diferencia. Por y para no son lo mismo. Para tiene que ver con un propósito. Y esa era mi manera de explicárselo a los extranjeros. Basta diferenciar el para y el por cuando tenga un propósito. Llevo este celular para Silvia. Vine para trabajar. Voy para comer. Lo que sea, pero hay un propósito. Hermanos, cuando Jesús vino aquí en la tierra, Él vino con un propósito. De hecho, cuando vimos la semana pasada la meditación a las mujeres, desde Génesis, desde que el hombre cayó, el hombre y la mujer cayeron, Dios ya tenía un propósito, restaurar esa comunión perfecta con la humanidad, y por eso lo hizo nacer. Y ahora sí quiero que se me vaya a Lucas 4, por favor, 4, 18 al 19, y que lo leamos en la Reina Valera. Es 1960, ahorita a esa ya no le puse otra versión. Lucas 4, versículos 18 al 19. Y aquí vamos a ver cuál fue uno de los propósitos o el propósito por el cual Jesucristo vino aquí a la tierra. ¿Ya lo tiene ahí Lucas 4, 18 al 19? ¿Qué dice allí? Vaya viendo cada una de estas cosas por las que está aquí. Y yo le voy a contar el contexto. En Lucas 4, venía Jesús de haber pasado 40 días y 40 noches en el desierto. Había estado ayunando. Dice la palabra de Dios que Él vino en el poder del Espíritu Santo. Y cuando vino en el poder del Espíritu Santo, vino a esta sinagoga, vino a este lugar y se le dio el libro de Isaías. Y empieza a leerlo. El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Para qué dice la palabra de Dios? Por cuanto me ha ungido, ¿para qué?
¿Para qué dijimos que era? Propósito. Para dar buenas nuevas a los ciegos. ¿Propósito qué decía ahí? ¿Para qué? ¿Dar qué? Dar buenas nuevas a los ciegos, a los pobres. A ver, dar buenas nuevas a los pobres. Aquí anunciar las buenas nuevas de salvación. ¿Usted sabe qué significan el evangelio, la palabra evangelio? Son creyentes desde hace 50 años, o 30, o 7. ¿Sabe qué significa la palabra evangelio, hermanos? Buenas nuevas. Buenas nuevas, buenas noticias, noticias de salvación, noticias que son importantes escuchar. Miren, hermanos, a lo largo de la historia, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando se pregonó la libertad de los esclavos, fue una noticia poderosa e impactante para toda la nación. Salió en los periódicos, se anunció, pero no solamente porque había mucha gente que no sabía leer, especialmente los esclavos. Se les tenía prohibido aprender a leer y escribir para mantenerlos en la opresión. ¿Y sabe qué pasaba? Los vendedores, los voceadores, pregonaban esa noticia de libertad a los esclavos. El propósito por el cual Dios mandó a Jesucristo para pregonar unas buenas nuevas, las buenas nuevas de salvación, ya hay reconciliación con Dios, ya hay oportunidad de salvación, ya hay libertad a los esclavos. Después dice, sanar a los quebrantados de corazón. Hermanos, acompañar al afligido, brindar sanidad emocional a través de Cristo. Yo no sé si usted lo sabía, pero Jesucristo no solamente vino aquí a darnos salvación espiritual, y la salvación es presente y es futura. No solo vino aquí a darnos sanidad física. Mi familia y yo conocimos lo que fue la sanidad física de mi mamá. Y algunos creyeron por esa sanidad. Y sabemos que Jesús trae sanidad. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Jesús también trae sanidad emocional. ¿Y cuánto hace falta en este tiempo la salud emocional? Hoy los científicos están reconociendo que la siguiente pandemia que vino después del COVID-19 fue la ansiedad y la depresión, que todavía no se va. Esta semana tenía carga de visitar a una persona, fui a verla y me empezó a platicar que había pasado un tiempo muy difícil por esa ansiedad, esa depresión, y me dice, Dios te mandó. Y claro que Dios me mandó, porque Dios ama a esa persona. Dios sabía que estaba pasando por una situación difícil. Y Dios ha venido en Cristo y Cristo en nosotros para sanar a los quebrantados de corazón. Dice su palabra en Salmo 147:3, Él sana a los quebrantados de corazón y venda todas sus heridas. Hermano, hay una sanidad que necesitamos y es la sanidad emocional. ¿Se acuerda que hemos estado hablando de eso, de la transformación del corazón y de la mente? Porque eso también están las buenas nuevas del Evangelio. Ya no tienes que vivir en esa enfermedad emocional, en ese tóxico o toxicidad o ser esa persona tóxica que tu familia ha criado. Ahora puedes ser una nueva criatura porque tienes el ADN de Cristo. Dice también, el Señor siempre está dispuesto a ayudar a los que sufren y salva a quienes han perdido toda la esperanza. Jesús vino a traer esperanza. En uno de los himnos que cantamos, que me gusta mucho, habla de eso, porque en Él tenemos esperanza. Hermanos, ¿sabe lo que era ser un leproso? No tenían esperanza. No tenían esperanza de volver a tener un toque humano. Entonces, cuando Jesús llegaba y tocaba al leproso, el simple hecho de tocar a la persona ya le traía confort, ya le traía consuelo, ya le traía el calor de saber que no estaba solo, que no era ya una pieza de carne podrida, viviente, sino que era una persona. Jesús vino a eso. Vino a sanar, a acompañar al que sufre y vino a vendar sus heridas. Ahora dice también a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Hermana, dice la palabra de Dios en Hechos 10:38 que Jesús vino a salvar a todos los que estaban oprimidos por el diablo, a todos los que Satanás cegó, porque la palabra de Dios dice también en 2 Corintios 4:4, que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca el evangelio.
Hermano, el Señor vino a libertar. Los cautivos son los endemoniados. Y hay mucha gente endemoniada. Y hay mucha gente ciega, que Satanás ha cegado. Pero Jesús vino a pregonar esa libertad a los cautivos y a darles vista espiritual para que se conviertan y para que sean salvos. A poner en libertad a los oprimidos. ¿Sabe quiénes son los oprimidos? No son los cautivos. Los cautivos son los que están en la mano y el poder de Satanás. Generalmente no conocen a Jesús y por eso Satanás puede poseerlos. Pero los oprimidos son aquellos creyentes que por alguna razón han dado lugar y han dado derecho legal a Satanás y a sus demonios para que los opriman, para que los molesten, para que les quiten. Esto lo vemos en Lucas 13:16. ¿Se acuerda de la mujer encorvada que sanó Jesús en el día de reposo? Ella estaba en la sinagoga, estaba en un templo y estaba encorvada. Y Jesús la sanó. Pero sobre todo lo que la discusión que armaron los fariseos de, oye, ¿cómo vas a sanar en día de reposo? Él dijo, a esta hija de Abraham, que estaba oprimida por Satanás, no tenía que ser libre. Yo le voy a decir algo fuerte. Hay cristianos que son oprimidos por Satanás. Hay cristianos que son influenciados por los demonios de Satanás. ¿Son poseídos? No. No pueden ser poseídos. ¿Son influenciados? Sí. Sí son influenciados. Especialmente cuando han abierto puertas por pactos, por visitar lugares que no deben, por ver cosas que no deben, como películas de terror, como horóscopos, como cosas que no le agradan a Dios, por desobediencia. Porque esa desobediencia, dice la palabra de Dios, que es tan grave como la brujería. Y por obras de la carne, y sobre todo, por falta de perdón. No, la falta de perdón le abre la puerta a Satanás y a sus demonios, por si usted no lo sabía. Bueno, pero para esas personas también Jesús vino a dar libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor, el año del jubileo. ¿Cuántos han escuchado del año del jubileo? Cada 50 años en Israel se celebraba el jubileo. Y era un tiempo que se viene ahí en Levítico 25:10, un tiempo donde las deudas eran canceladas. Los esclavos que habían tenido que vender su libertad por deudas económicas eran libres. Las propiedades que se habían tenido que vender por alguna circunstancia regresaban a su dueño original. Durante el año 50, además de devolverse las propiedades y liberar a los esclavos, se dejaba descansar la tierra, no se cultivaba y reposaba la tierra. Y Dios proveía alimento para la gente, para los animales. Y hermanos, el año del jubileo era una celebración, pero era un tiempo también de confiar en Dios, porque no faltaría aquel que tuviera la tentación de decir, ¿y de verdad va a mandar Dios la cosecha si no siembro? No, mejor aquí le echo una semillita como no queriendo, y no, se prohibía, porque Dios había dicho que Él iba a proveer, no por un año, por 3 años proveía. Se dejaba descansar la tierra, se comía del fruto que se tenía o de lo que se tenía guardado, y se sembraba la tierra, y de aquí hasta que creciera casi eran 3 años, donde Dios proveía. Hermanos, Jesucristo es nuestro reposo. ¿Sabe que una de las cosas que también pasan el día de hoy, a pesar de que somos la generación y es el mundo de la comodidad, porque usted vea hasta donde vaya ahorita, lo que más va en boga es la comodidad, y a donde va la gente es donde haya comodidad, donde tengan el aire acondicionado, donde haya músicos, donde no tengan que hacer nada, ahí va la gente. Pero a pesar de ser una generación que está viviendo una época de comodidad, es una generación que no sabe reposar, que no sabe descansar, porque siempre quiere ganarle el tiempo, siempre quiere estar haciendo algo que le produzca, que le dé placer, pero no reposa. ¿Usted sabe lo que significa el reposo del Señor? De hecho, es también un mandamiento. Dios nos dijo que reposáramos ¿cuándo, mis hermanos? El 7º día, sí, nos reunimos el domingo. Pero ¿cuál era el reposo que el Señor había diseñado? Era un reposo de estar en comunión con Él. Era un reposo de estar con la familia. Era un reposo de no preocuparte por ir a cultivar la milpa. Era algo vanguardista que no se hacía en otros países. Los días libres y de descanso que fueron el día de la madre y cositas así,
Se vinieron a instituir hasta después de la Edad Media. Pero antes ya Dios había dicho que el hombre y la mujer necesitaban descansar, reposar. Pero ese reposo, hermanos, no puede ser sin Cristo. Y usted haga la prueba. Ay, es que está bien cansada, no fue a la iglesia. Le aseguro que no va a reposar. Se va a poner a hacer otras cosas, va a barrer, va a trapear, va a vender, va a lo que sea, pero no va a reposar. Porque el reposo tiene que ver también con nuestra comunión con el Señor. El reposo del alma y el reposo del cuerpo. Hermanos, Jesucristo es nuestro reposo, nuestro redentor, nuestro jubileo. Nos da libertad, nos da descanso, nos da redención. Una de las cosas que como creyentes hemos perdido también, o a veces perdemos de vista, es entrar al reposo de Dios. ¿Usted sabe cómo entrar al reposo de Dios? Entra por la oración. Entra por la comunión con Él. Entra doblando su rodilla y echando toda ansiedad sobre Él, reconociendo que Él tiene cuidado de nosotros. Hebreos 9:15 dice así: así que por eso es mediador de un nuevo pacto para que esté interviniendo muerte para remisión de las transgresiones que había debajo del primer pacto, los llamados reciban las promesas de la herencia eterna. Ahí nos habla de todo el trabajo de Cristo. Ahora, ¿cuál es nuestro propósito como iglesia? Vuelvo a decir, Jesús es Rey. Si vemos el propósito de Jesús, el propósito de Jesús es Rey es uno: anunciar las buenas nuevas, el Evangelio, sanar a los quebrantados de corazón, ser un lugar de refugio, ser un lugar donde pueda venir gente quebrantada y pueda venir y encontrar un lugar de refugio, un lugar donde llorar, un lugar donde ser consolado, un lugar donde no ser juzgado. Hermanos, porque a veces nosotros podemos olvidar que somos llamados a brindar refugio, sin juzgar a la persona. Hace tiempo estaba acompañando a una familia que tenían una persona desaparecida. Y por ahí un comentario salía de que es que no sabemos en qué anduvo esta persona, no sé. Y una de las cosas que yo quiero decirle, hermano, sí, no sabemos, pero no somos llamados a juzgarlos, somos llamados a acompañarlos. En estos días la pastora Blanca de Mante subió una información al grupo de pastores: un muchacho está desaparecido. Más bien lo levantaron, lo confundieron con una persona y de su casa lo sacaron. Y nos manda a decir para que estemos orando. Hermanos, nosotros como iglesias tenemos que ser lugar de refugio para esas personas que sufren, que han perdido un familiar, que han sido tocados por la violencia, que sufren maltrato emocional, físico. Tenemos que ser un lugar de refugio y tenemos que ser un lugar que sane. A pregonar libertad a los cautivos, porque aún todavía hoy en día hay personas oprimidas, cautivas por Satanás y sus demonios. En estos salí a Ciudad Victoria al curso y me acuerdo que veía un loquito, una persona, bueno, un joven solamente con un shorts o algo como que fue un pantalón, y me decía un amigo: mira, ese hombre vive allá en la colonia, ese muchacho, su mamá sanaba, curaba, y dicen que algo se le pasó a él y desde entonces está así y está loquito y anda como el endemoniado gadareno. ¿Sabe qué, hermano? A esas personas también Dios nos llamó a ministrar. Y generalmente la gente, cuando escuchamos este tipo de casos, no queremos ni acercarnos. Nos da miedo, ¿no? De decir, ay no. Pero ahí que dice Lucas 4, 18 al 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. ¿Para qué más dice ahí? Para poner en libertad a los cautivos, para pregonar libertad a los oprimidos. Nos ha enviado, hermanos, a poner en libertad a los oprimidos por el diablo. ¿Usted se ha dado cuenta que yo no asumo que cada persona que viene a la iglesia es cristiana? Porque puede haber nacido o crecido entre las bancas, pero a lo mejor no ha rendido su vida a Jesucristo. Hoy es el día de rendirla. A pregonar el año agradable del Señor, donde se dé libertad, descanso, redención y propósito a nuestra vida.
Una de las cosas más importantes también de conocer a Jesucristo, mis hermanos, es que usted y yo no somos gente sin propósito. No somos gente que está aquí por un accidente. No somos gente a la cual se le chispoteó a los papás. Estaba viendo una entrevista, de esas que me gustan ver a mí, porque soy comunicóloga, y me daba a pensar un muchacho que estaba diciendo que él nació en noviembre. Dice, no, pues yo sé que fue una chiripa de mis papás y que yo nací porque nací en noviembre, que no lo tenían planeado. Y incluso se lo dijeron sus papás en un arranque de ira, de enojo, le dijeron que había sido un error. ¿Cómo creen que se siente una persona a la que le dicen que no ha sido deseado o planeado y que fue un error? Pero yo quiero decirles, hermanos, que nadie en esta tierra camina sobre la faz de la tierra sin que Dios haya planeado y designado que esté aquí y que tenga un propósito para él. Y un propósito grande y un propósito en el reino. Y yo soy testimonio de eso, porque yo tampoco estaba planeada. Pero Dios ha tenido un plan para mí desde antes de nacer. Y por eso puedo decirle, hermanos, cada uno de nosotros tiene un propósito en el reino de Dios. Y un propósito que no lo va a cumplir alguien más que yo. Porque somos únicos y Dios nos ha dado un propósito irrepetible. Por eso le invito a que no guarde sus talentos. Por eso le invito a servir. Por eso le invito a descubrir para qué Dios lo ha traído a esta tierra. ¿Usted cree que nada más lo trajo aquí para existir, para trabajar, para comer, para dormir, para tener hijos, para eso? No, hermanos. Nosotros no somos animalitos. Un animalito crece, se desarrolla, tiene crías y muere. Y ya, se acabó su vida. La vida de mi Nacho. Pero un ser humano no. Un ser humano tiene un propósito eterno. Un ser humano está diseñado para algo en el reino de Dios. Y por eso Dios le permite venir. Y por eso Dios le permite que cada día se levante y abra los ojos. Y hermanos, tenemos esa obligación, ese compromiso, esa carga de decirle a toda la gente: tienes un propósito en Cristo. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer, hermanos? Con el poder del Espíritu Santo. Porque la palabra dice que es el amor de Cristo el que nos constriñe para predicar. Que es el poder del Espíritu Santo el que nos ayuda para predicar. Miren, yo le voy a ser sincera. Yo a veces no les quiero pedir cosas. Por ejemplo, de dirigir. Y me acerco así muy tímidamente a algunos y les digo, bueno, puedes dirigir. Y si no, bueno, otro y así. Y ya para que venga aquí es porque ya toqué puertas, hermanos, ya. O sea, ya. Pero le he dicho al Señor, Señor, tú pones el querer como el hacer. Ponles el querer como el hacer. Yo no los puedo obligar, Señor. Tu Espíritu Santo es el que pone el querer como el hacer. Pero es el Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa si nosotros no queremos escuchar al Espíritu Santo? Ahora, voy a decirle una cosa, Jesús vivió en el poder del Espíritu Santo, Él es el ungido, y nos dio un ejemplo a seguir, porque la palabra de Dios dice, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Hermanos, es decir, ve la vida de Jesús. Jesús fue bautizado, un capítulo antes de Lucas 3:21, dice que vino al Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista. Dice el Evangelio que Juan no lo quería bautizar porque dijo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y él dijo, conviene que cumplamos toda ley. Entonces, cuando es bautizado, sale de las aguas. ¿Se acuerda usted lo que pasó? ¿Se acuerda, hermano? El Espíritu Santo desciende como paloma y se escucha una voz que ¿qué dice? Este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Por mucho tiempo yo me había preguntado, ¿por qué se bautizó Jesús si Él no tenía pecados de que arrepentirse? Pero ahora lo entiendo, porque yo me he encontrado con gente que no se quiere bautizar. Y digo, caray, si Jesús se bautizó y reconoció que lo necesitaba, ¿quién eres tú para no hacerlo? Pues no, de los seres humanos somos tremendos. Y yo creo que Jesús sabía. Jesús sabía que por ahí alguien iba a decir, ¿por qué me voy a bautizar? Nomás porque lo dice la pastora, nomás porque lo dice en la disciplina, nomás porque lo dice no sé qué. Jesús se bautizó y obedeció. Y en esa obediencia el Padre se agradó de él, porque él no tenía por qué hacerlo. Y dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia.
Porque sin necesidad de arrepentirse, ni de bajar, ni de morir, ni de sufrir, lo está haciendo por obediencia. Ahora, después de esa obediencia, hermanos, va con el poder del Espíritu Santo a ser tentado. A veces yo me he preguntado, Dios me ha permitido vivir cosas muy bonitas en el Espíritu. Y la mayoría de las veces cuando me permite vivir algo así, después viene un ataque, prueba, no sé, desierto, como usted le quiera llamar. Que digo, ay Señor, ¿por qué viene esto? Pero aquí veo en el ejemplo de Jesús que Él fue preparado para ir al desierto y a ser tentado. De hecho, si usted lo ve ahí en Lucas, dijo, en Mateo 4:1 dijo, lo envió al desierto el Espíritu para, acuérdese de qué es la proposición, para propósito, para ser tentado por el diablo. Usted sabía, hermanos, que aún las tentaciones, las pruebas y las luchas que pasamos tienen un propósito. No son por casualidad, tienen un propósito. ¿Por qué Dios permitió que viniera la tentación a Jesús? ¿Por qué Dios permite que haya tentación en nuestra vida? Hermano, cuando nacemos en Cristo, una vida nueva, van a venir tentaciones, van a venir obstáculos que van a querer apartarnos de Jesús. 2 Timoteo 3:12 dice, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Cuando Nimet vino a las aguas bautismales, yo estaba gozosa, contenta, habíamos tenido un problemas, pero bueno, era el propósito por el cual estaba allí. Después que pasa lo de su bautismo, viene un ataque bien fuerte, que dura más de un año y que me hace salir del campo. Y viene un ataque a la vida de ella. Y me dice claramente, aquí hay problemas, se refería a un grupo de latinos que estábamos allá. Aquí hay problemas, un grupo de coreanos. Aquí hay problemas, un grupo de gringos que estaban allí. Todas partes hay problemas. Y yo le decía, pues sí, en todas partes te vas a encontrar problemas. Y ella tenía esa ilusión de decir, no, es que son cristianos, entre los cristianos no puede haber problemas. No, todos los que quieran vivir piadosamente padecerán persecución. A veces de afuera, a veces de adentro. Dijo Pablo, tuvimos una gran persecución, una gran angustia. Luchas con los de afuera, luchas con los de adentro. Oiga, ¿usted cree que a Pablo no le hicieron una asamblea para querer quitarlo del apostolado? Se le hicieron. Los tremendos corintios se le hicieron, que no reconocían su apostolado. Persecución. Pero hermanos, ¿por qué Dios permite ese tipo de cosas? Porque las necesitamos simplemente. Porque en este mundo vamos a padecer persecución. ¿En qué consistió la tentación de Jesús? Y fíjese a ver si no es la misma que usted pasa. 1. Necesidades básicas. Lucas 4:3, ¿qué dice ahí? ¿Alguien tiene Lucas? Sígame para que no se me duerman, hermanos, porque hoy no le hice diapositivas. Lucas 4:3, ¿qué dice? Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Tenemos necesidad de comer, hermanos. Son las necesidades básicas. Ir al baño, dormir, comer, tomar agua. Y dice ahí que lo tentó para que usara el poder y decir, a ver si es cierto, no, pues ya ayuné 40 días y si convierto este peñasco en piedra, pues voy a comer. Lo que le respondió el Señor, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca del Señor. Tentación de estatus o deseo del corazón. Lucas 4:6-7, ¿lo tienes ahí, Sergio? Lucas 4:6-7. Y después si alguien se prepara con Lucas 4:4. Es decir, usted sabe que legalmente este mundo está bajo el maligno, porque por la caída, porque Adán se lo entregó, porque desobedeció, etc. Viene con Jesús y le dice, no necesitas ir a la cruz, yo te la entrego porque a mí me fue dada, y ya sin sufrir y sin morir tú vas y tienes todo el poder en el mundo. El poder, el estatus sin pasar por el martirio, sin pasar por la cruz. Qué fácil, ¿no? Pero hermano, todos los verdaderos profetas han sufrido persecución. ¿Y qué dijo el Señor?
al Señor tu Dios adorarás, y solo ante Él. Siguiente tentación de poner a prueba el cuidado y la protección o provisión de Dios. Lucas 4:4, ¿quién lo tiene ahí? Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Perdón, ahí me equivoqué, es cuando le dice que se vaya lo lleva al pináculo del templo y le dice que se aviente porque a sus ángeles mandará para que su pie no tropiece con piedra. Poner a prueba la protección, la provisión de Dios. Hermanos, en la última ocasión de la tentación de Jesús, Satanás utilizó incluso la palabra de Dios. Vea qué mentiroso es, porque hay gente que quiere acomodar la palabra a su pecado o a su tentación, ¿sí? Es que, ay, no, pues Dios sabe que tenía necesidad. Ay, y me puso este billete que nadie lo está viendo. Dios sabe que tenía necesidad y bueno, se le olvidó darme el cambio y no sé, me cobró menos, ay, ya vino del Señor. ¿Sí me entiende, hermano? A veces nosotros, ay, queremos acomodar las cosas, ¿verdad? Pero Jesús utilizó la espada del Espíritu. ¿Se acuerda de esa serie que vimos de la armadura de Dios? La espada del Espíritu es la única arma que tenemos para atacar al enemigo. Apocalipsis 12:11 dice que ellos le han vencido por la palabra y el testimonio de ellos. Y la palabra que utilizó Jesús iba acompañada con la obediencia. Por eso, hermano, cuando usted tenga una tentación y una prueba, si usted utiliza la espada, tiene que ir acompañada con la palabra y con la obediencia a Cristo. Hermanos, los cristianos somos tentados también en estas tres áreas, en nuestras necesidades básicas. Somos tentados en decir, ¿será que Dios me vaya a dar la comida de hoy? No, yo tengo que trabajar, tengo que salir, no me importa, no, pues yo tengo que ver por mí, porque nadie más lo va a hacer. En la tentación de estatus, su deseo del corazón, no, es que yo quiero tener más, yo no quiero estar batallando con el dinero. En la tentación de poner a prueba el cuidado y la protección de Dios. No, es que necesito hacer esto porque si no, ¿quién lo va a hacer? Nomás estoy solo yo en el mundo o sola yo en el mundo. Dice la palabra de Dios, no vencemos la tentación y dudamos que Dios vaya a suplir nuestras necesidades básicas o de estatus o de deseo del corazón o incluso que nos vaya a proteger o prever y queremos suplir esas necesidades por nuestras propias fuerzas y no andamos en el poder del Espíritu Santo. Hermano, usted sabe que cuando usted no vence la tentación, no anda en el poder del Espíritu Santo. Gálatas 5:17 nos advierte, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque la carne tiene deseos contrarios a los del Espíritu y el Espíritu a los de la carne, y estos se oponen entre sí para que no hacéis lo que deseáis. Ah, yo no quiero ir a la iglesia, quiero dormir. No, hombre, es bien tarde, luego la hermana se tarda mucho. No, yo no quiero leer la Biblia, mejor veo aquí el Facebook, aquí los Reels, los TikToks. No, yo no quiero orar, mejor me duermo otro rato porque he andado bien desvelado. Y así se va el círculo. Un cristiano que no vence la tentación, hermanos, no puede vivir en el Espíritu y vive dominado por sus deseos carnales. ¿Cuáles son las claves para vencer la tentación? Primero, Mateo 26:14 dice, velad y oráis para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mire, mi hermano, esta pregunta yo me la hice, yo me la hago porque yo soy muy activa en redes sociales, usted me ha visto. ¿Pasas más tiempo mirando tu WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok o TV o televisión que en tu tiempo devocional de oración? Es decir, ¿existe el tiempo devocional? Porque el tiempo devocional no es escuchar el audio que nos mandan. El tiempo devocional es cuando te encierras en tu aposento, platicas con el Señor y le escuchas. Otra clave, someteos pues a Dios, someterse. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:7. ¿Hay en tu corazón rebeldía a Dios o a la autoridad que Dios ha puesto en tu vida? A veces no vencemos la tentación porque somos rebeldes y la rebeldía está atada en nuestro corazón. El poder del Espíritu Santo tiene que obrar en nuestra vida cotidiana. Y ahora sí vayas a Efesios, hermano, Efesios 1. En esta palabra de Efesios, que me acuerdo que se la di en los cultos de resurrección, es Pablo orando por la iglesia. Es Pablo orando por Jesús el Rey. Yo voy a decir esto. Dice del 15 al 23, por esta causa doblo también yo
esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Hermanos, ¿saben cuán agradecida estoy por la gente que me dice que está orando por nosotros? Su amiga Raquelito, que desde que comencé a visitarlos me dicen que están orando por nosotros como iglesia. Nosotros también oramos por ella el viernes, pero Señor, gracias porque alguien está intercediendo. No ceso, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Sigue diciendo, el Espíritu Santo que alumbra los ojos del entendimiento para que veas con esperanza. El Espíritu Santo te hace conocer las riquezas de su gloria, la herencia que Él ha dado a los santos. Que conozcas la supereminente, o sea, muy elevada, grandeza de su poder y operación de su fuerza. Ese poder del Espíritu Santo es sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder, señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino en el venidero. Y este poder, hermanos, ha puesto todo debajo de los pies de Cristo y ha sido otorgado a la iglesia de Cristo. ¿Quién es la iglesia de Cristo? Usted y yo. Este es el poder de la resurrección en nuestra vida para ser transformados y respaldar las obras poderosas de Dios, la palabra de predicación del Evangelio de Cristo. Hermano, esta oración es mi oración por usted también, que conozca al Espíritu Santo, que la sabiduría del Espíritu Santo esté con usted, que alumbre los ojos de su entendimiento, que entienda qué herencia tan grande tenemos en el Señor, que ese poder del Espíritu Santo me lleve a ser transformado y a entender que Jesús es un nombre sobre todo nombre y que ese poder sobrenatural, todopoderoso, sobre todo lo creado, está en la iglesia. Esta semana, una persona ya tenía como dos semanas que me había dicho que me quería contar algo que porque una de sus hijas había soñado conmigo. Y su sueño, pues, a lo mejor no había sido muy bueno. Y total, soñó esta chica, que solo me había visto una vez, que alguien me había dado algo trabajado, un regalito trabajado. ¿Sí saben lo que significa trabajado? Embrujado, cosas así. Y que lo hacía para volverme loca y que ella veía cómo esa cosa estaba haciendo efecto. Y entonces me dice eso y me dice, y te lo digo porque ya ha habido varias situaciones y bueno, yo pues está bien. Y lo tomé y dije, bueno, Dios puede hacer una advertencia, no sé. Para mí no es nuevo que Satanás quiera destruirme. Lo ha querido hacer desde antes de que naciera. Pero Dios ya me tiene 40 años, casi 41 aquí. Entonces voy a estar aquí hasta que el Señor cumpla su propósito en mi vida. Para mí no es nuevo ver la destrucción del enemigo en mi vida a través de muchas circunstancias. Pero algo que me acordé y le dije al Señor, dije, Señor, tú sabes, yo soy tuya, yo te pertenezco, tú me trajiste a este lugar. Y si a ti te glorifica, adelante. Porque a veces se me olvida a mí también que mi Dios es poderoso. ¿Usted cree que me dio miedo lo que me dijo? No. Y no porque, ay, qué buena, qué fuerte. No. Porque me acordé de otras ocasiones donde el Señor me ha librado de la muerte, donde el Señor me ha librado del mal. De hecho, la primera vez que hubo un encuentro con un endemoniado, que ya se las había contado, era de aquí, de Ciudad Valles, y que estaba queriendo ahorcarme y no podía hacerlo. Yo vi la protección de Dios y vi la mano del Señor. Y me acuerdo porque estaba el pastor Fernando Fuentes, que ha sido un mentor en varias ocasiones. Y yo le decía, pastor, es que esta persona dijo que me maldijo en tal y en cual circunstancia. Y dice, el diablo viene a destruirnos, quiere destruirnos. Aquí lo importante es saber a quién le pertenece usted. Yo no sé usted, yo le pertenezco a Cristo. Y yo sé que cada uno de los de la iglesia de Cristo le pertenecemos. Y aquí dice su palabra que conozcamos la supereminente grandeza de su poder y la operación de su fuerza, porque Él es todopoderoso. Ese poder del Espíritu Santo, dice aquí, es sobre todo principado, autoridad, poder, señorío y todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino en el venidero. ¿Usted cree que cualquier cosa trabajada sea más poderosa que mi Señor? No lo es.
Y bueno, eso fue solo un sueño. Que no ignoramos las maquinaciones del enemigo, pero sabemos en quién hemos confiado. Esta es la promesa del Espíritu Santo. Hechos 1 del 1 al 11, hermanos, vamos a terminar con esto. Dice así, se lo voy a leer en la Reina Valera. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Estamos en Hechos 1, 2. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Versículo 7, y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. La promesa. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Miren, hermanos, ¿para qué es el poder del Espíritu Santo? ¿Alguno de aquí ha sido bautizado con el Espíritu Santo? Yo recuerdo la primera vez que el Señor me bautizó con su Espíritu Santo. Una cosa increíble. El primer encuentro lo tuve a los 12 años, pero después a los 14 bautizar con lenguas, con profecía. Y son manifestaciones, no quiere decir que así sea con todos. Pero su Espíritu Santo es tan precioso y son las arras de nuestra herencia. Es la promesa del Consolador. Es lo que dijo el Señor: no los voy a dejar solos, les voy a dar el Consolador. E incluso dijo Jesús: y les conviene que me vaya, porque las obras que yo hago ustedes también las harán. ¿Cómo? Con el Espíritu Santo. Pero ¿para qué se dio ese poder, según dice Hechos 1:8? Para ser testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea, hasta lo último de la tierra. Pantataetne, dice el griego, hasta lo último de la tierra. Ese poder no se da sin propósito. Ese poder no se da para que se haga show y para que alguien se crea ungido. De hecho, la Biblia menciona de un hombre que lo quiso comprar y que Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has creído que este poder se puede comprar, y no. Es del don del Espíritu Santo, las arras de nuestra herencia nos fueron dados a nosotros, los hijos de Dios. Y yo quiero decirle que la unción de Dios es la que viene en 4:18, en Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido a pregonar estas buenas nuevas, a sanar a los quebrantados de corazón, a libertar a los cautivos, a poner en libertad a los oprimidos y a anunciar el año del jubileo. Hermano, para eso es la unción del Espíritu Santo. Me llama la atención porque ya ve que nosotros los seres humanos siempre queremos que Dios haga las cosas que nosotros queremos. Cuando Jesús les está hablando de esta promesa tan hermosa, salen ellos con la carnalidad de decir: oye, ¿nos vas a restaurar el reino de Israel? Por favor, estamos hablando de cosas espirituales. Y ellos querían ver restaurado el reino de Israel. ¿Y saben por qué lo querían ver restaurado? Porque ya se habían distribuido los cargos antes. Tu tesorero, tu canciller, tu esto, tu el otro. Dice: miren, no les toca a ustedes saber ese tiempo. Pero lo que sí les digo es que van a recibir poder. Y habiendo dado esta promesa, dice la palabra de Dios, que fue alzado, ascendió Jesús. Recordamos la ascensión en esta tarde. Y ellos se quedaron mirando al cielo, viendo cómo Jesús se iba en una nube. Viendo.
Y hermanos, yo no los culpo, yo me hubiera quedado viendo a Jesús, porque oye, se está levantando del cielo, ya lo habían visto caminar sobre las aguas, lo vieron resucitado, ya había pasado 40 días de la resurrección, pero ahora lo estaban viendo ascender al cielo. Yo también me hubiera quedado embobada viéndolo. Pero lo tremendo es que se paran dos ángeles, porque así se les conoce a los ángeles como varones, de vestiduras blancas, y les dicen, hey, varones israelitas, ¿por qué están viendo el cielo? Así mismo va a venir. ¿Saben qué quiere decir esto, mis hermanos? ¿Por qué estás viendo al cielo? Él va a venir. Mejor ponte a ser testigo de lo que Él te dijo que fueras testigo. Hermanos, mi oración encarecida es que cuando Jesús venga en su reino, así en esa nube blanca, como fue ascendido, yo quiero que Él me encuentre haciendo lo que me dijo que hiciera. Yo no quiero que me encuentre embobada aquí, embobada acá en el celular viendo TikTok, embobada acá en mi aplicación de WhatsApp o de Facebook, embobada acá chismeando allá en el tianguis. No, quiero que me encuentre haciendo lo que Él me dijo que hiciera. Yo no sé usted. Porque Él viene, hermanos. Y es un año más que recordamos su ascensión. Y es un año más que vamos a recordar el Pentecostés. Pero no son fechas sin sentido, hermanos. Y yo le digo una cosa, las señales son más fuertes cada día. Y la señal más poderosa que veo, la palabra de Dios dice que en los últimos tiempos, los postreros tiempos, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué es lo que nos impulsa a compartir este evangelio con los no alcanzados? Corintios dice, el amor de Cristo nos constriñe. Y si usted no lo constriñe, si a mí no me constriñe, es que está enfriado. ¿Se enfrió? No, hombre, no, que sirva otro. Yo ya serví 40 años, que sirva otro. No, que predique otro. Yo ya prediqué en mi tiempo, mucho tiempo. Hermano, ¿hasta cuándo vamos a servir al Señor? Yo no sé usted. Mi oración también es, Señor, permíteme servirte hasta el último aliento de mi vida. No sé cómo sea. Obviamente, a lo mejor no voy a poder hacer tantas cosas. Tuve una compañerita en mi último entrenamiento misionero, mis respetos para la hermana Berta, una mujer de guerra espiritual, una doctora, muy educada, eso es lo que trabajó. Pero en lugar de eso, había elegido encerrarse 3 meses con una bola de chamacos ruidosos, incómodas camas de hule que estaban allí, fea comida que nos daban, la verdad es que sí, la comida estuvo muy fea, porque tenía como propósito pasar sus últimos días de vida sirviendo de misionera en África, uno de los campos más difíciles por las cuestiones de clima. Llegan a los 50 y tantos grados en valles. ¿A cuántos cree que se llega en el desierto africano? ¿Cuántas enfermedades hay allá? Y la hermana fue. Y sí, tuvo que salir después y regresa y está así. Pero mis respetos y admiración para esta sierva del Señor, que dijo, yo quiero pasar mis últimos días sirviendo en la obra del Señor. Hermanos, el amor de Cristo constreñía a esta hermana para predicar. Y yo le pido a Dios que ese amor sea avivado en nuestros corazones. No tiene que ir a África, pero sí tiene que predicar. No tiene que ir muy lejos. ¿Qué puede hacer, hermano? Predique, abra su boca, ore, comparta la buena nueva. Usted no sabe si eso que va a hablar le va a traer paz, le va a traer consuelo, va a sanar a un afligido o afligida de corazón. Hay muchas formas de servir, mi hermano. Hay muchas maneras de extender el reino de Dios. Eso ya es otra predicación. La próxima semana recordamos el Pentecostés. Prepárese, acompáñeme en oración, acompáñeme en ayuno. Y no, bueno, yo claro que oro porque el Espíritu Santo se derrame y sus manifestaciones, pero ¿sabe cuál va a ser el poder más grande que veamos? Cuando empecemos a ser testigos. Testigos en el mercado, testigos en el tianguis, testigos en la Buenos Aires, testigos en la Villa Brisas, testigos en la Infonavit 2. Ahí vamos a ver el poder del Espíritu Santo.
Póngase de pie, hermano, vamos a orar.